Bienvenidos a The Great Juris, un podcast donde abogados y juristas hablamos de derecho, actualidad y emprendimiento de otra forma, con José Jara y Sara Calvo. Tenemos un invitado muy especial, ya sabéis quién es porque le habéis visto en las creatividades. A mí me gusta mucho tenerle hoy aquí porque creo que llevamos como varios cafés jurídicos hablando de la abogacía, ¿no? De la abogacía joven, de la gente joven que emprende, que tiene su propio proyecto. Y yo además sabéis que vengo de... he estado 5 años viviendo en Barcelona, así que me hace mucha ilusión tenerle aquí, no solamente porque es abogado de Barcelona, sino porque además vamos a tratar muchos asuntos que son muy interesantes referentes al derecho penal. Me habéis pasado muchas preguntas y voy a intentar recopilarlas todas, pero bueno, ya sabéis que siempre es una charla y a disfrutar. No os voy a hacer esperar más, voy a darle paso, que le tenemos por aquí a Marc. Hola Moren, hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No os voy a hacer esperar, que aquí le tenemos. Hola Sergi, ¿qué tal? Hola a todos. A ver si conectamos correctamente. Buenas. Y aquí le tenemos. Aplauso. No sé si se oyen los aplausos, como estoy con esto hoy. Sí, se oye. Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos una horita en el Café Jurídico. Me hace mucha ilusión, como digo, que estés hoy con nosotros, no solo por el tema, que yo creo que merece la pena, sino porque, porque yo creo que es un tema que despierta muchas curiosidades. La verdad que a mí me han pasado muchas preguntas, voy a intentar cubrirlas todas. Pero bueno, me gustaría empezar preguntándote una pregunta muy sencilla, ¿quién es Marc? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? Un poco para presentarte a la gente. Mi ficha personal, ¿no? Básicamente. Exacto, la ficha de descripción personal. Bueno, si hay muchas preguntas, intentaré sintetizar al máximo las respuestas para que nos dé tiempo a que la gente vea Perfecto. Yo soy Marc, soy un chico de Barcelona, tengo 36 años, soy abogado desde hace ya casi 15 y me dedico en exclusiva al derecho penal de toda la vida. Y bueno, tengo mi despacho en Barcelona, ejerzo en Barcelona, tengo mis estudios en Barcelona, tengo mi vida en Barcelona y evidentemente ejerzo aquí con todas las de la ley, nunca mejor dicho. Bueno, la pregunta que siempre me sale después de la ficha como dices tú, la ficha de presentación, es ¿por qué derecho, no? O sea, nos remontamos un poco cuando teníamos 18 años y nos enfrentamos un poco como la decisión de decir, bueno, pues tengo 18 años, me gusta salir con mis colegas, me gusta viajar, pero es una decisión que es como que pasa muy por encima de la vida de la gente, pero es una decisión como muy importante, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que tiene muchas dudas. Entonces, en tu caso, ¿por qué, Marc, empezaste a estudiar Derecho? Pues la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. La verdad es que en mi casa, en mi familia más concretamente, yo no tengo juristas, no tengo notarios, no tengo jueces, no tengo abogados, no tengo procuradores, no tengo nada. En mi casa, en mi familia, todos son arquitectos técnicos, todo letras y ciencias. Yo nunca he sido bueno en ciencias, la verdad. Entré en bachillerato, de hecho, sin saber lo que tenía que hacer. Mi proyecto era ser psicólogo y tuve una muy buena tutora que le guardo en muchísima estima. Ella me conocía muy bien. Es una suerte, la verdad, que te conozcan los profesores y que te orienten, que para algo estás en una etapa muy delicada, como decías tú. Sí. Y esta profesora, que además era psicóloga, yo le dije, oye, que quiero hacer psicología, Pepitas, que se llama Pepita esta señora. Me acuerdo de toda la vida que me cogió del hombro y me dijo, Navarro, que es mi apellido, métete en derecho. Yo dije, ¿en derecho? Y automáticamente me vino la olor a rancio, a naftalina, y digo, pero por favor, ¿cómo me está haciendo esto? Y me dijo, métete en derecho que te conozco. Y le hice caso, o sea, dije, venga, va, me meto en derecho. Y la verdad es que le estaré siempre agradecido porque acertó. La carrera me encantó, de hecho me la saqué muy rápidamente.
Y ahí ya vi que lo mío era el penal. Yo ya tenía mis inquietudes con el penal, que es la parte un poco más canalla del derecho, ¿no? Podríamos decirlo. Yo en mi adolescencia también he sido bastante canalla, digámoslo así, bastante gamberrillo, rebelde, digamos. Ahí apuntabas maneras ya, ¿no? ¿O qué? Y la verdad es que, bueno, yo ya tenía claro que me quería dedicar a esto. Y efectivamente, pues di en el clavo. En el clavo, en el clavo. Bueno, te me has adelantado porque te quería preguntar que, bueno, Claro. me comentas que eres penalista, pero siempre es como que la carrera es como una piscina, yo la defino siempre como una piscina olímpica con muchos Sí. carriles, ¿no? Y luego pues hay abogados que se dedican a nadar toda la vida en un carril, hay abogados que nadan en dos carriles simultáneamente, hay abogados que nadan en toda la pista, ¿no? Que aquí hay opiniones diversas, ¿no? Pero en tu caso, penal, me comentas que fue como el foco, que era lo que como más te atraía de la carrera, pero ¿había alguna otra materia más o algún tema que te generase dudas y dijeras, oye, pues esto también me interesa o algo que nos puedas contar sobre las primeras impresiones en la carrera, ¿no? Que luego muchas veces cambian, no siempre, pero a veces sí que cambian, ¿no? En tu caso tenías claro que era el penal, pero había otras cosas que te podían llamar la atención de la carrera o... Y, a ver, partamos de la idea de que la carrera, sin merecer en absoluto la necesidad de esos estudios primarios, la carrera, bueno, es un poco, toquemos un poco de todo, vamos a poner los cimientos y a partir de aquí tú ya verás qué es lo que más te gusta, ¿no? De hecho, hay gente que acaba de no se dedica a la abogacía o al mundo Cierto. jurídico. En mi caso yo tenía especial curiosidad por el civil y por el penal. Habían algunas asignaturas que me gustaban mucho, ¿eh? Historia del derecho, por ejemplo, me gustaba muchísimo. Constitucional me gustaba muchísimo. Internacional me gustaba muchísimo también. Procesal. Pero es que el penal era fantástico. Y además tuve suerte de tener buenos profesores que ahora son jueces y que me los encuentro y todavía me recuerdan. Y, Vaya, y- sí, sí. y yo ya tenía claro, yo lo tenía muy claro desde el inicio, la Que verdad. te gustaba el penal. ¿Tú eres de licenciatura o eres de grado? Soy de licenciatura. Soy de Eres de licenciatura. licenciatura, o sea que hiciste la práctica jurídica y ya empezaste a ejercer, ¿no? Sí, ahora me parece que tienes que hacer el máster de acceso a la Mm, abogacía, tienes que hacer posgrado y tal. En su momento en el que yo me licencié, tú eres licenciado en Derecho al día siguiente, como, es una forma de hablar, ¿eh? Tú te ibas a mm, colegiar, presentabas tus papeles y tú podías ser abogado ya. Tú eras. automáticamente. Yo entiendo que la reforma Ujú. que vino después fue totalmente necesaria, porque claro, es que al final es que tú no puedes meter a un recién licenciado en un juzgado. Porque Directamente, sí, sí. y la práctica jurídica, en mi caso, yo hice el posgrado voluntariamente y ahí es donde aprendes a ser abogado. Ahí es donde realmente te enseñan el trabajo de campo y a decir, esto es lo que te viene. Esto es lo que te viene, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Bueno, yo soy del plan nuevo, pero yo creo que el máster al final venía como a equipararlo, oficializarlo y tal, pero estoy de acuerdo. Además, la gente que hizo licenciatura, que tengo varios amigos y amigas que también son abogados en Barcelona, ya, bueno, ya te pasaré contactos en privado porque son muy majos y también comentaban lo mismo, ¿no? Me gustaría preguntarte también, bueno, tú comentas que tienes tu propio despacho desde hace unos años, pero ¿cómo fueron tus comienzos en el mundo de la abogacía? O sea, tú terminas la licenciatura, haces la práctica y te colegias y automáticamente empiezas a ejercer o estuviste un tiempo trabajando en otros despachos. ¿Cómo fue los inicios en el mundo de la abogacía? Yo terminé la licenciatura y yo ya inmediatamente me moví para colegiarme como ejerciente. Ujú, Paralelamente hice estudios de superiores. Los compaginé ya con el ejercicio de la abogacía y comencé en un despacho, pues, bueno, a ver, terminas la carrera, bueno, en mi caso me salió en lo que es el practicum, habían unas ujú, prácticas de despacho, sí se hace ahora, ¿eh? Pero las prácticas de despacho yo las hice en un despacho civilista, justamente, ujú. y bueno, ahí me renovaron el contrato, lo que pasa que es que, con todo el cariño, porque yo les tengo mucho cariño a ese despacho, aburría un montón porque era derecho civil, no paraba de hacer monitorios, cambiarios, y era como, Dios mío, yo no Ya. quiero hacer esto toda la vida. Y en ese despacho había un compañero que hacía Ujú, y era penal de de campo, de ahora estoy en comisaría, ahora estoy aquí, ahora estoy allí. Y un día ujú. le dije, oye, un día llévame contigo.
y me gustó mucho, lógicamente, y inmediatamente después me puse a trabajar en un despacho de un penalista que era muy bueno. Estuve un año porque el señor falleció. Ahí aprendí sobre todo lo que no se tenía que hacer. Que es importante esto, ¿no? Y ahí, bueno, con él hice mi primer juicio, que además fue traumático, porque, bueno, yo me recuerdo llorar, pero llorar sin parar el primer día que hice un juicio, porque es que el jefe este me avisó de un día para el otro, no te creas. Oye, Ya, te mañana... pillo de sorpresa. Tras tú. Recuerdo que me acompañé en área, me acompañó, porque yo estaba deshecho. A partir de aquí, luego estuve en otro despacho unos 4 años, Ajá. y luego fui, en mi última estancia de trabajo así en despacho, estuve en un despacho de unos, bueno, de penalistas, top, Que digámoslo hacían así. solo penal, digamos, ¿no? Sí, sí, no, y que era, bueno, que sale por la tele y tal. Ahí aprendí muchísimo más también. Y ahí llegó un momento que yo, cuando vi a mi jefa en estrados, haciendo el trabajo que yo le había preparado, en el momento en que yo le dije, hostia, yo podría estar ahí, Yo lo puedo hacer, claro. que me decidió a ponerme solo. Y A me puse a solo, ponerte por tu cuenta. creo que 28, 29 años me puse solo. Sí, sí. Y Era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron tus prioridades cuando iniciaste el despacho? O sea, es decir, al final tú decides en un momento dado, antes de los 30, y dices, oye, es que esto lo puedo hacer yo, me lo voy a intentar hacer yo y vamos a probar, ¿no? Que yo creo que es un ejercicio primero de valentía, pero también es cierto que hay que tener como las ganas de hacerlo y la ilusión de hacerlo, ¿no? Que yo creo que tiene que ir todo unido, pero en el momento en el que tú abres el despacho, ¿cuáles fueron tus prioridades como abogado por cuenta propia? sobrevivir, básicamente. Bueno, pues hay gente que se centra en la parte más digital, en la web, en no sé qué, hay gente que se encarga, que hace más colaboraciones, hay gente que colabora con otros despachos. O sea, un poco cómo fue tu estrategia para decir, bueno, paso de ser un empleado de un despacho a Claro. ser mi propio jefe y los clientes tienen que venir, ¿no? Entonces, como en ese momento, ¿cuáles fueron como tus prioridades? Que a lo mejor no eran los clientes porque, yo qué sé, tenías ya muchos contactos, pero en general, en ese momento, ¿cuáles fueron tus prioridades? Vamos a ver, en ese momento yo también, es cierto, tengo que reconocer que partí con cierta ventaja porque, como te he comentado, estuve en un despacho al principio, cuando terminé los estudios, estuve un año en un despacho de un señor que era penalista, que hacía unos juicios que te das, porque era maravilloso, los juicios de ese hombre eran brutales. Y ese señor falleció al año. Y claro, ese señor estaba solo en el despacho con una secretaria y conmigo, con nadie más. Y la verdad Mano a mano. es que tuve la suerte de que como este señor falleció, Ajá. muchísimos clientes que tenía este señor, claro, me acabaron rebotando hacia mí. Claro. Con lo cual realmente lo que es estar inactivo, yo no lo he estado nunca. Porque No al llegaste a final, estarlo. contigo, cuando tal, no sé qué, sí, tal, ¿me puedes seguir el tema? ¿Me puedes no sé qué? Básicamente porque ya te conocen, tienen confianza contigo Claro. y al final el roce hace del cariño, ¿no? Y si te ven trabajar bien, pues al final se quedan contigo. Cuentan Yo nunca contigo. no he tenido nunca, no sé, no he hecho temas digitales, yo no los he hecho nunca. No me han hecho falta. No te has puesto todavía, no te han hecho falta. Pues enlazando con la siguiente pregunta, te quería preguntar, bueno, tú eres del 80, ¿de qué año eres tú? Del 75. 85, vale. Bueno, estos últimos cafés jurídicos, un tema que salía de manera muy recurrente, al final el mundo cambia muy rápido, ¿no? O sea, las nuevas tecnologías, internet, pero parece que hay un sector de la abogacía pues que se mantiene como más tradicional o mantiene una posición con respecto a lo mejor una generación de abogados que son más jóvenes, pues puede ser gente que ahora tiene 28 o tiene 26 y están empezando pues sus despachos o proyectos en colaboración y demás. Y se habla mucho de nueva abogacía, se habla de abogacía consciente, se habla de un cambio de paradigma. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que hay un cambio de paradigma? ¿Es generacional? ¿Sí, no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, por lo general el mundo de la administración de justicia, lo diría así en general, es un mundo chapado a la antigua, si me permite la expresión. Cuesta mucho progresar hacia las nuevas tecnologías y muchas veces el problema que tenemos, incluso diré,
los recién licenciados, los que se incorporan a la profesión, es que ellos vienen con aires renovados. Hay que hacer esto, papel cero, no sé qué, pero muchas veces se topan con una administración de justicia que, como decía, está chapada a la antigua. Y por tanto, si tú no te amoldas a eso, es bastante improbable que tus propios métodos de digitalización no vayan a prosperar. Por ponerte un ejemplo, a ver, tú puedes tener agendas digitales, puedes tener, yo qué sé, todo en el ordenador, el móvil, el reloj, el no sé qué. Pero cuando, por ejemplo, tienes un juzgado de instrucción en particular, digo uno, como son todos, que todavía exigen que todos los escritos se presenten o personalmente o a través de fax, dices, hostia, joder, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso del fax, no? ¿Qué es eso del fax? Tengo contratado una línea de teléfono de fax porque hay cosas que no aceptan escritos por email, aunque estén debidamente firmados. Sí, sí. Que dices, es una locura. Y claro... ¿Cómo es posible? Sí, sí. ¿no? Pero sí que es cierto que hay que tirar adelante con la digitalización de la profesión porque evidentemente es necesario, es que no podemos quedarnos en el siglo pasado, ¿no? Está claro, está claro. El turno de oficio yo creo que es una oportunidad indiscutible, sobre todo para los penalistas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que nos contases un poco si tú lo estás en el turno o no lo estás. ¿Estás en el turno de oficio? Sí. Estás en el turno, vale. Entonces es una pregunta que sí que me han hecho muchos compañeros, sobre todo estudiantes, gente que está en el máster ahora y que tienen como la curiosidad, que sobre todo gente que a lo mejor no tiene, pues lo que tú dices, familiares o gente que le pueda hablar del tema o le pueda acercar del tema, ¿no? Yo creo que para un penalista es, bueno, es una buena opción, ¿no? Es interesante. Ahora son 3 años, tienes que esperar 3 años como ejerciente para poder entrar al turno. Creo que antes no era así, si no me equivoco, antes era directamente, hacías la práctica y entrabas, ¿no? Claro, antes era, si tú hacías el posgrado de práctica jurídica, entrabas directamente. Y de hecho directamente. Yo entré así, me acuerdo. Directamente. Entonces, ¿qué es lo que, si te preguntase, qué es lo que más y lo que menos te gusta del turno de oficio? Es una pregunta... Es la pregunta fantasma, la hacemos a todos, ¿eh? No, es la pregunta que todos los estudiantes hacen, ¿eh? Siempre que encuentras estudiantes de Derecho te preguntan esto. A ver, el turno de oficio está muy bien para aprender. Está muy bien, incluso te diré, para fidelizar clientes, para tener clientes, cartera de clientes, lo que se llama. Ahora bien, dedicarse en exclusiva al turno de oficio para ganarse la vida, hombre, no. Antes sí. Antes yo recuerdo los jefes que yo tenía me decían que se ganaba muy bien la vida en el turno de oficio, haciendo los turnos diferentes, distintos turnos. Pero es que ahora con todos los respetos, es deficitario. O sea, no te ganas la vida del turno. O sea, tienes que estar en todos los turnos, violencia, menores, penitenciario, jurado, general, en todos, en Barcelona ciudad, en Llobregat, en Besos, porque si no, realmente no te da para vivir. Digámoslo. Sí, de hecho, en Barcelona se cobra más, que no sé si lo sabías. No lo sabía. Y eso. Más que en Madrid, sí. Y de hecho hablamos de esto porque hay es Belén García, que le hicimos una entrevista hace pues tres cafés jurídicos, que es ex jueza sustituta de aquí de Madrid, luego dejó de ejercer como jueza sustituta y tiene su despacho de abogados. Y ahora es la secretaria general de Benia, que es un sindicato de abogados, el primer sindicato que se ha hecho en España de manera como más oficial, ¿no? ¿Lo conoces? Y nada, tuvimos el placer de hablar con ella y era uno de los temas por los que estaban luchando, ¿no? Porque al final no se han subido los salarios con el IPC del turno de oficio, los honorarios se han mantenido y hay muchísima controversia en ese sentido. Entonces yo creo que es una de las cosas de las que nos quejamos. Yo todavía no estoy en el turno de oficio, pero sí que he visto los honorarios y bueno, pues me han parecido un poquito bajitos. Cada vez que hay elecciones, por ejemplo, en el ICAP, sale el tema, ¿no? Claro. Es una estrella y casi todos los candidatos, bueno, por no decirte la totalidad de los candidatos, siempre abogan por la dignificación del turno de oficio, que dices, a ver, pero ¿esto cuándo va a pasar realmente, no? Las quejas básicamente es que se paga tarde, se paga mal. Sí. Claro. Totalmente, además, es el discurso, sí, es cierto. Llega un momento que es que no te compensa realmente, porque es que son... Las guardias son laicas, ¿eh? Las guardias no es ir un día a comisaría... Me imagino. Cafetito, luego... Estás disponible para todo lo que te llamen, claro. Claro, las guardias
pesadas. Y más, y bueno, y así te ponen menores, ya te cuento que te pueden llamar a las 4 de la mañana y te tienes que ir a comisaría porque el menor no puede estar más de 24 horas detenido. Con lo cual, Claro, claro. y claro, Es luego complicado. pagan y dices, ostras, pues vale, pues qué bien, ¿no? Pero bueno. Haciendo currículum, haciendo currículum. Yo te quería preguntar, porque el turno al final casi siempre es un turno, bueno, quizás son los mismos, ¿no? Pero ¿nos podrías diferenciar sobre qué tipos de asuntos son los que llevas normalmente en turno oficio y si son diferentes de los que llevas tú a nivel privado? Hostia, es una buena pregunta esta. A ver, es que claro, a ver, en el turno, hablamos del turno en general. Aquí en Barcelona, bueno, el equipo diferencia en distintas materias, por ejemplo, violencia de género es un turno particular, menores es otro, jurado es otro, pero por lo general, yo lo que me encuentro mucho, sobre todo, es temas de salud pública, temas de lesiones, robos también, hurtos, sobre todo. Pero sí que hombre, a ver, a lo mejor sí que es cierto que el repertorio es un poco más, el repertorio de delitos es un poco más amplio a nivel personal, ¿no? Porque te tocan, pues, el perfil del cliente es diferente, lógicamente. Entonces, Claro. pues tienes el abanico es un poco más amplio, ¿no? El turno de oficio, pero también es cierto que te puede tocar cualquier cosa. O sea, un día en una guardia te pueden tocar 4 hurtos, pero a lo mejor en la siguiente guardia pues te ha tocado, yo qué sé, por decirte, una exageración, te toca un homicidio. Entonces te quedas como, bueno, menudo follón me ha tocado. ¿Te ha pasado Entonces, alguna vez que te ha tocado un homicidio en el turno? no, ¿A nivel y a nivel particular? claro, sí que he llevado, sí, asesinato. Sí, sí. Jurado, bueno, jurado. Un tribunal de jurado. Sí. Bueno, penal al final es derecho público. Para los que no son juristas que nos puedan ver y tal, los juicios se celebran a puertas abiertas, salvo contadas excepciones, ¿no? Y este hecho hace que haya casos como que son muy mediáticos en penal, bueno, tú lo sabes, y que la prensa haga un seguimiento como muy constante en algunas ocasiones de algunos casos como muy mediáticos en particular. ¿Qué opina Marc de las modificaciones legislativas que se impulsan por la presión mediática? Bueno, esto es un tema que me gusta mucho discutir, es un tema que además he hablado en multitud de ocasiones con amigos, me he cabreado muchísimo con amigos por hablar de este tema. A ver, yo soy de la opinión, a lo mejor la gente no estará de acuerdo conmigo, de que la mediatización de la justicia, el amarillismo de la justicia, no es bien, no está bien. Todos podemos tener nuestra opinión, evidentemente, como ciudadanos libres que somos, ¿no? Pero al final, oye, al César lo que es del César. Entonces, yo veo verdaderas aberraciones por televisión que son absolutamente intolerables. O sea, escraches a jueces, una serie de presiones a según qué estamentos que dices, no te corresponde. Tú puedes opinar lo que te dé la gana, pero tú no sabes nada del tema, ni eres una persona con conocimientos jurídicos como para juzgar al juez que está poniendo la sentencia. Que podemos pensar que el juez es parcial, podemos pensar que el juez lo ha hecho mal, perfecto, pero se llega a unos puntos de amarillismo que realmente no puede ser. Y eso, el problema que hay de todo esto, de la mediatización de la justicia, es que tú generas una frustración en la persona que te está viendo que luego no se sabe gestionar. Y cuando ven que la justicia, la realidad jurídica funciona distintamente de la realidad de calle, la gente no entiende eso. Y por tanto ve con rechazo, ¿no? Y hasta incluso diría con esta especie de estigma la justicia, y yo creo que esto nos aleja muchísimo de lo que debería ser una relación normal entre ciudadano y operador jurídico. Y operadores jurídicos, estoy de acuerdo, sí. Aparte es que hay muchos casos que, yo qué sé, Asunta, ¿no? Fue uno de los casos, Marta del Castillo, que al final son casos que años 90, ¿no? Se me viene a la cabeza las niñas de Alcácer, yo qué sé, que se hicieron prácticamente juicios en televisión, ¿no? Y al final el presentador de televisión era prácticamente como un líder de opinión, ¿no? En tu caso, me gustaría preguntarte... ¿El qué? ¿Perdón? Delicados, ¿no? Por ejemplo, el tema de la manada. No voy a entrar, ¿vale? Porque no quiero cabrear a nadie. Pero, ostras, yo he tenido verdaderas broncas con amigos y con conocidos por este tema, ¿no? Ellos al final te acaban diciendo que tú eres el defensor de la manada, sino por defender la legalidad.
el ordenamiento jurídico que tenemos y del que nos estamos dotando entre todos. Entonces, hay que ir con mucho cuidado. A la hora de emitir ciertos juicios, hay que tener mucho cuidado y tener presente siempre que tú no eres una persona con conocimientos jurídicos como para dictar según qué sentencias, en sentido figurado. ¿A ti te ha pasado alguna vez que te has visto alguna vez presionado en ese sentido por la visibilidad que se ha dado a un proceso que estabas, que estabas llevando tú en los medios de comunicación? No, a mí particularmente no me ha pasado. Pero conoces compañeros que a lo mejor sí que les ha pasado, ¿no? Quizás. Sí. No, y a ver, dentro de que no sea mediático el caso, al final llevar penal implica que tú defiendes a según qué personas de ciertos delitos y hay gente que no entiende eso. Y hay gente que te pone el... O sea, yo he tenido, lo voy a decir, estamos entre colegas, pero sí. Yo he tenido citas y cuando explicas tu trabajo es que muchas veces te miran con cara de... Mira, conflicto moral, ¿no? Bueno, vale, sí. pues... Pero bueno, ese son gajes del oficio, ¿eh? Considerando que Platón decía que el mundo sería muchísimo mejor sin abogados, ya, después de eso ya que nos echen lo que sea, que lo hemos superado. Ya lo hemos superado, ¿no? Bueno, el derecho penal y en el caso específico, por ejemplo, yo qué sé, la pena de prisión, ¿no? Que al final tiene un carácter correctivo, no nos tenemos que olvidar de eso, ¿no? Que además es una de las cosas que yo me acuerdo cuando estaba haciendo las prácticas del máster, una jueza de Barcelona, yo me colé ahí, ¿sabes? Con el COVID sin poder y tal. Me acuerdo que me decías, es que al final las penas de prisión tienen un carácter correctivo, ¿no? Pero fundamentalmente en Europa Central, yo creo que España y otros países, sobre todo del derecho romano, al final, que bebemos de esa tradición y que estamos, pues disfrutando de un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Al final tienen, por supuesto, como esa direccionarse al final hacia la inserción de luego esas personas en la sociedad y que dejen de ser personas que están en prisión a que pasen a formar parte de la sociedad como como un ciudadano que tiene su trabajo, que paga los impuestos, que yo creo que al final tiene como, aparte de la parte correctiva, esa función insertadora, ¿no? Si se puede decir así. Entonces, ¿tú crees que la gente, que la sociedad, en general confía en esta labor de reinserción que tiene la pena privativa de libertad, por ejemplo? No y de plano, vamos. ¿Por qué? La gente, es un poco, viene a lo que decíamos antes, ¿no? Es que las leyes son muy flojas, es que la ley está muy mal, es que hay que ponerle 20 años más de cárcel, es que hay que hacer no sé qué. Oye, perdona, es que nos hemos provisto de un sistema penológico que es de los más... O sea, es de los más graves de toda Europa. Graves, digo, en el sentido penológico, de la pena. El Código Penal español es muy duro, realmente, a nivel de penas. Lo que pasa es que a lo mejor el tema de la rehabilitación, yo como jurista te tengo que decir que yo creo en la rehabilitación y en la reinserción. Como jurista te lo digo. Ahora, también es cierto que la práctica forense, digámoslo así, pues muchas veces indica que a una persona... Hay determinados delitos que tú no los puedes castigar con más cárcel, porque eso no vas a enmendar de ninguna de las maneras una forma de pensar determinada. Si a tú un maltratador, un señor que tiene por propia convicción que está por encima de la mujer y puede hacer con ella lo que le dé la gana y la puede zurrar cuando quiera, si tú a ese señor no le enseñas que esa ideología, esa cultura del machismo está mal, ya le puedes poner 3 meses más de cárcel, 6 meses más, que estará puteado en prisión, pero cuando salga lo mismo. Con lo cual, la reinserción sí, pero yo creo que se tiene que dotar de más recursos a focalizar en la educación de las personas, no en barrotes, sino en decirles que lo que están haciendo está mal. Y ojo, partiendo de la base de que instituciones penitenciarias funciona bien, hacen lo que pueden, hacen un muy buen trabajo, una muy buena labor, pero la realidad es que no tienen recursos suficientes porque las administraciones correspondientes no las dotan de ellas. Y por tanto, pues hacen pues lo que pueden, ¿no? Pero bueno, como jurista, lógicamente te tengo que decir que sí que creo en la reinserción, como no podía ser de otra manera, claro. Era una de las preguntas que además yo creo que es muy interesante que nos contestaras desde tu experiencia, y la voy a enlazar con otro tema que yo creo que nos afecta también a todos, que has mencionado el tema de la violencia machista, corrígeme si me equivoco, pero la información que yo tengo es que ha aumentado la violencia machista durante el COVID,
por el tema de las personas en casa. Yo creo que también el COVID y bueno, las situaciones que hemos vivido con la crisis sanitaria, esto ya es un tema personal mío, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que la gente está como más irascible, más rebotada en algunas cosas, ¿no? Y de hecho también se han visto incrementados muchos delitos contra el colectivo LGTB, en fin, contra colectivos vulnerables que han sido muy mediáticos, ¿no? Y que siguen siendo muy, muy mediáticos. Al Sí, hilo de hecho, del título... ¿me dejas hacer una puntualización? Sí, claro que sí. Respecto, además sé de lo que hablo porque soy activista también en LGTBI, estoy en el Observatorio contra la Homofobia, con lo cual sé perfectamente de lo que estás hablando, es una realidad crudísima y más allá del confinamiento y de los estragos emocionales y psicológicos que ha causado la pandemia, también es cierto que hay otra cuestión que yo creo que no se os puede escapar, que es el auge, ¿no? La normalización de ciertos discursos que Sí. calan entre la gente y que por desgracia provocan pues un incremento en agresiones pues machistas, LGTBI fóbicas incluso, y que realmente eso es algo que se tiene que parar, pero muchísimo. Vamos, yo es que, de verdad, desde el observatorio además, es que se hace un memorándum anual estadístico además de las agresiones LGTBI fóbicas, y es que es una burrada. Es que antes del nacimiento, ¿no? Digámoslo así, de partidos de extrema derecha, Ujú. de discursos estaban un poco más aplacados, ¿no? Porque incluso daba como vergüenza, ¿no? A la gente decir que, pues que, no sé, insultar a alguien está autorizado, ¿no? Está bien. Pero es que desde que están estas formaciones, esa gente realmente no le puedes discutir nada porque se ven Claro, normalizados. están legitimados, claro, por Están- sus partidos. y eso es un problema muy gordo que tenemos. Es Pero un bueno, ahí problema, es un problema. Es un estamos problema y además a a algunos cambiar. nos afecta más emocionalmente que a otros. Yo creo que yo también me siento muy identificado con lo que has dicho porque además creo que es un tema de todos, creo que es un tema que es responsabilidad de cada uno, ¿no? Y quizá, bueno, más visibilidad y probablemente más irascibilidad pues hacen que también aumenten este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, el título de la charla de hoy, que además yo la he titulado La espada del inocente y el escudo del culpable, que a mí me gusta, es una cosa que me gusta mucho, me gustó mucho escuchar. Fue una de las cosas yo estuve en un despacho penalista en Barcelona haciendo prácticas del máster y tuve una vez un caso que era muy conflictivo moralmente, ¿no? Y entonces fue como el post-it que me puso encima de la mesa el abogado me dijo, oye, es que somos esto, ¿no? Y es un tema que también, al menos yo no sé tú, pero yo tuve como que hacer un switch y decir, oye, es que también la persona que ha cometido una conducta reprochable tiene derecho a una defensa que probablemente hasta que no llegas ahí y te ves en la situación de ser tú esa persona, no te das cuenta, ¿no? Pero bueno, no me voy a enrollar. Me gustaría preguntarte, como penalista, qué es lo que, bueno, son los casos que llevas, entiendo que en su totalidad son de penal. Me gustaría preguntarte si has tenido momentos en los que te ha costado ser neutral, es decir, si has renunciado alguna vez a ser la espada del culpable porque la moral te lo impedía. O sea, y has dicho, mira, prefiero no llevar el tema este porque aunque yo sé que también puedo ser el escudo de los culpables, pero es que esto como que me supera, ¿no? O sea, quiero decir, sin dar nombres y apellidos, evidentemente, pero si te Mm, ha pasado alguna vez esto de decir, mira, pues pongo aquí mm, el posapapeles mm. y que me pida la venia. Sí. A ver, por lo general, y esto enlazando un poco con lo que ya había comentado antes, Ujú. el derecho penal es muy particular. No digo que las demás jurisdicciones no lo sean, ¿eh? Pero el derecho penal hay que tener estómago y hay que estar hecho de una pasta muy especial para llevar penal. Porque si tú seleccionas los casos que vas a llevar, no comes, o sea, no llenas la nevera. Esa es una realidad. Llevar derecho penal implica que tú vas a defender cosas que cuando tú llegas a casa piensas, qué asco. Y eso es así, eso es una realidad. Pero también ahí está la diferenciación un poco de lo que son tus ideales, ¿no? De lo que es tu trabajo. Y al final viene un poco lo que decías tú, es que la Constitución de la que estamos provistos todo dispone específicamente que uno de los derechos fundamentales es el derecho de defensa. Y derecho de Ujú. defensa implica que la persona acusada de un delito tiene derecho, bueno, tiene obligación de estar asistida a un letrado. Entonces, partiendo de esa premisa, yo voy a resumirte esto con una frase que una vez me dijo un juez. Dijo, no sé cómo fue que estaba hablando, le dije, ostras, es que me acabo de discutir con un amigo porque no entiende el trabajo que hago y no sé qué. Te estaba hablando hace años, ¿eh? Y me acuerdo de una que
que me dijo este juez, me dijo, señor letrado, usted cuando le juzguen por el trabajo que hace, como penalista, usted tiene que decir que usted defiende derechos, no personas. Y es algo que se me quedó grabado con fuego en la cabeza. Y realmente, sí que yo llevo todos los temas, no tengo inconveniente en llevar nada, asesinatos, violaciones, yo llevo de todo, de todo. Y ojo, porque aquí está el hándicap del asunto, es que muchas veces yo llevo el asunto, la realidad, sabiendo que el cliente es culpable y yo luchando para que, bueno, para que o salga inocente o salga con una pena mínima. O con lo mínimo posible, claro. La realidad. O sea, que tú eres de los que te pones la capa de superhéroe y dices, a muerte, vamos con todo, ¿no? ¿Qué? Los únicos temas, concluyendo con esto, los únicos temas que me generan realmente bastante conflicto interno son, naturalmente, por lo que decía antes, cuestiones de índole LGTBI-fóbico. O sea, eso es brutal. De hecho, una vez llevé un juicio a favor de un chico agredido por esta cuestión. Me puse en el juicio, que hasta la jueza me decía, señor letrado, tome aire, cálmese, porque me veía, hacía mío el problema. Ya, claro, normal. Y, por tanto, los temas de fobia realmente son temas que me generan bastante conflicto. Y luego, temas que impliquen pornografía infantil. Porque llevé un tema también hace muchos años, de los primeros temas que dije, venga, va, lo llevo. Y lo pasé mal. No voy a dar detalles, pero lo pasé verdaderamente mal. Porque además gané el juicio. Ya. Y gané sabiendo que el señor lo había hecho. Y me acordaré toda la vida, yo de hecho creo que es un trauma que tengo. Cuando yo recibí la llamada del cliente diciéndome, hostia, tío, eres el mejor, hemos ganado, mira, es que se me erizan los pelos del brazo. Ya, estuve me imagino. Sin salir de casa de mis padres, que en aquel momento vivía en casa de mis padres todavía. Y no salí de la cama en 2 días. Y desde entonces dije que temas de pornografía infantil y tal no volvería a tocar. ¿Qué me ibas a llevar? Pero tú échame todo lo demás, ¿eh? Eso te lo digo sin problema. Bueno, yo creo que me gusta mucho que lo hayas compartido porque es un tema también que es muy... que también es como... yo creo que es como todo, ¿no? Al final pasan en algunas profesiones que tienen como un componente como muy vocacional y que se cruza la moral con el ejercicio de tu trabajo, ¿no? Con lo que comentabas de defender derechos. Pero al final somos personas, ¿no? Y está bien ponerlo encima de la mesa porque es importante, sobre todo para la gente que estén enamorados de penal en la universidad, en el grado y en el máster, que sepáis que cuando llega la paella y está hecha hay que comerse el arroz, pero también el torraet, como se dice en Valencia, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, yo creo que es un tema que me gusta mucho que lo hayas compartido y me parece que todos tenemos nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestro talón de Aquiles, ¿no? Todos tenemos un punto en el que si nos tocan nos caemos y yo creo que ahí pues o te enfrentas a ello con la capa de héroe o decides dejarla todo un momento y decir, bueno, pues este tema no lo llevo, ¿no? Que yo creo que también es un tema muy lícito y demás. Bueno, has hablado, vamos a hablar de una cosa más bonita ahora, del tema de... Yo te sigo como desde hace un par de años en Instagram y alguna vez he visto que subías stories que yo intuyo que estabas involucrado en temas de voluntariado. Me has dicho explícitamente que estabas en el Observatorio contra la Homofobia. Barcelona, además, es una ciudad que gracias a la alcaldesa, a la que yo desde aquí voté y le mando un beso enorme desde Madrid, por ser el último bastión de España, donde quizá desde la alcaldía también se fomentan determinadas iniciativas, ¿no? Como puede ser el centro LGTB que está en l'Eixample, que me parece una pasada, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, sin enrollarme mucho más allá, me gustaría, si es que esto entiendo que es un voluntariado, ¿no? Lo que haces en el Observatorio contra la Homofobia, ¿no? Lógicamente. Sí, está. Vale. Es una herramienta al servicio del colectivo. Lógicamente dispone de los recursos limitados precisamente por ser una asociación, ¿no? Por ser una asociación. Pero ha contado con la gratificación de este ayuntamiento, de esta alcaldesa, que yo particularmente no voto, pero ya que estamos en ello, ¿no? Pero sí que es cierto que en lo que se refiere a derechos sociales y en particular dentro de lo que es nuestro colectivo, vamos, ha hecho lo indecible. Muchas cosas, ¿verdad? Cierto. La verdad. Contamos con ella y es realmente
gratificante. Es una De verdad. gozada, claro, es una gozada. Está muy, a mí me gusta mucho como persona, y independientemente del asunto político, que a mí es un tema del que tampoco me gusta mucho entrar en detalle, porque cada uno tiene que tener su ideología y eso no significa que no podamos tener una charla y ahí eso lo tengo muy, muy claro, Hombre, ¿no? Eh, pero luego hay un tema y es que me gustaría que nos contaras un poco cómo este voluntariado, porque yo vi que estabas ahí con el teléfono, tal, no sé qué. sí, ¿Cómo sí. fue el voluntariado? ¿Cómo fue? Cuéntanos cómo fue. Bueno, si Mira, quieres. yo, yo tengo un amigo que está metido bueno, en política. Ujú, Y yo ya me rondaba hacer alguna cosa en favor del colectivo justamente porque al final es lo que decíamos, ¿no? Ha habido un incremento sustancial desde hace unos años de agresiones LGTBI-fóbicas y desde mi posición privilegiada de, bueno, no hago nada, ¿no? No me sentía cómodo. Y entonces este amigo me habló del Observatorio contra la Homofobia y, ostras, vi que sus dos ramas principales de actuación eran la psicosocial y la jurídica. Y ujú, dentro de la verdad es que vi reforzado, no sé, me quise entrar justamente porque al final, como decía, es una herramienta al servicio del colectivo y al ujú, final estoy compartiendo también una experiencia profesional, unos conocimientos jurídicos que a lo mejor pueden servir. ujú. Y eso me gratifica muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estoy encantado, la verdad. Me gustaría hacer mucho más, la verdad, pero estoy encantado de poder participar de eso de ayudar al prójimo, ¿no? Digámoslo así. Estoy encantado, de verdad. Sí, aparte yo lo digo siempre, yo también he hecho alguna vez un voluntariado, desafortunadamente no lo he podido hacer con temas que me interesaban siempre, a veces ha sido más un proyecto que me han comentado y necesitaban a alguien y te acercas y lo haces, ¿no? Pero sea un voluntariado hacerlo en Europa, es decir, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en España en general, o en la Unión Europea, que de hecho España tampoco es de los países que más proyectos de voluntariado hay en otros países como UK, que las charities son un sector al final, ¿no? El tercer sector. Pero es verdad que yo las veces que lo he hecho, que bueno, hice en España y hice en Italia también cuando estuve de Erasmus, y me gustó mucho el hecho de, bueno, de compartir algo desinteresadamente y que a veces parece que vas a dar tú a los demás y luego al final es al revés, ¿no? O sea, porque al final a mí en mi caso las veces que lo he hecho como que lo recibes de vuelta, ¿no? Sí, Y es yo muy lo... gratificante. Al final, y al final estás ayudando, es que Mm, esto te enriquece el alma, ¿no? Al final es muy cómodo estar en tu casa, sentado, viendo las noticias, viendo que otros protestan, que otros se manifiestan, que otros hacen, que otros total, sí, deciden. sí. Ojo, que cada uno hace lo que quiera, ¿eh? No estoy Y lo que diciendo, puede, está claro, sí, sí, sí. pero ya te digo, desde esa posición privilegiada no se arregla el mundo. Mm. Y al final, ostras, estamos en un momento en el que hay que hacer un poquito más. Hay que hacer cosas. Sí, porque es que, si no, ¿qué hacemos? O sea, ponemos las dos mejillas. ¿Cómo va esto? Para que Está puedan claro, pegar. está claro, está claro, está claro, sí, sí. Y luego los voluntariados, bueno, yo los he hecho en Europa, ¿eh? O sea, yo los he hecho aquí, pero yo tengo, por ejemplo, familiares que se han ido a Guatemala a operar niños, ¿sabes? Entonces, claro, Ya, dices, en medio del río que no hay nada, o sea, de hecho estamos haciendo un colegio con trozos de palmera porque los niños no tienen ni siquiera agua potable, ¿no? Entonces, de ujú, repente es como que yo creo que es una de las cosas que hay que hacer, que a mí me gusta mucho también poner encima de la mesa cuando puedo y cuando me preguntan, ¿no? Y siempre digo, y hablo de esta parte de ser un ciudadano, que yo creo que debería ser algo casi como ujú. obligatorio, ¿no? Debería ser una asignatura del colegio, ¿no? Del instituto, como Total, hacer un día, total, un cuatrimestre, algo por los demás. Y a mí me total. gusta mucho bueno, cuando te vi es que me encantó, me acuerdo que estabas ahí con el teléfono y tal, y dije, qué interesante, tal, qué guay. Y yo creo que tenemos que hacer cositas así, sí, desde la posición que tenemos, el poder compartir, ayudar a los demás, que no sea solo, bueno, pues trabajar y hacer como las cosas desde, oye, pues europeo privilegio y tal. Dentro de España hay mucha gente que tiene quizás más vulnerabilidades, ¿no? Yo creo que está bien que podamos compartir con ellos Ujú. y ayudarles. Así que, Totalmente. bueno. Bueno, Marc, yo hoy tengo una cosa que contarte, porque hay un tema y es que hoy estoy y voy a inaugurar contigo una ¿Sí? sección en Great Juris Ah, que la he robado de la Resistencia, o no me acuerdo de dónde la he robado, ¿no? Pero
quería innovar y, bueno, vas a ser el primer invitado del Café Jurídico con el que le voy a estrenar la sección, que la sección se llama Fast and Furious. Exacto. Entonces, de lo que se trata es de que yo te voy a decir algunos conceptos, que puede ser una palabra o puede ser un concepto. Pues yo qué sé, si te digo pasta, pues te puedes imaginar Italia, ¿no? Yo qué sé, o te puedes imaginar sabroso, como tú, como lo veas. Pero te voy a decir como unos conceptos, si te parece, ¿eh? Jugar al juego. La primera idea que me... Y la primera idea que te venga a la cabeza, pues tú me dices. A ver, Pero venga. tiene que ser Fast and Furious, o sea, no puedes, tiene que ser lo primero que te venga. Vale. ¿Te parece Venga, va. bien? ¿Lo hacemos? Venga. Va. Son 10 cosas, ¿vale? Son Vale. 10, son... Vale, tu primer juicio. Estafa. Cadena perpetua. No. Marta del Castillo. Em, falso testimonio. Pena de muerte. Nunca. Santiago Abascal. Inconstitucional. Presunción de inocencia. Siempre. El juicio del Procés. Un circo. Manuela Carmena. Maravillosa. La Unión Europea. Necesaria. La ley trans. Urgentísima. Te doy un aplauso total, ¿eh? Prueba superada, superadísima. Bueno, se supera siempre, ¿eh? Esto es como el examen de conducir. Si lo haces bien, se supera siempre, que cada opiniones son libres. Bueno, ahora espero que no se querella contra mí, pero bueno. No creo. Las opiniones son libres y de hecho no eres el único que lo piensa. Bueno. Yo creo que, bueno, es interesante. Quería hacerlo así porque siempre despido el directo con una... Nos quedan 10 minutos. O sea, yo además es que alucino con esto del café porque no me entero. O sea, de repente digo, llevamos una hora casi, ¿no? Totalmente. Y bueno, me ha gustado mucho. Creo que con tu permiso, siempre pido el permiso de la gente, pero con tu permiso, siempre cuando terminamos el directo, una de las cosas que hago es dejarlo en el perfil, porque a lo mejor hay gente que no se ha podido conectar hoy porque estaban trabajando o porque pues estaban cenando de vacaciones o lo que sea, y luego mucha gente lo ve otro día, nos comenta y tal. Entonces, si te parece bien, con tu permiso me gustaría dejarlo en el perfil. Por supuesto, para que lo pueda ver otras personas otro día. Y luego hay un tema, y es que, bueno, me ha gustado mucho porque además es el primer penalista con el que he hablado así de muchos temas. Estoy segurísimo de que hay muchísimos temas que no hemos tratado y que son temas que son del día a día, ¿no? Pero bueno, estás invitado cuando quieras a volver a un café jurídico de 1, de 2, de 3. Hemos hecho hasta de 4 personas con muchos problemas de conexión. Pero bueno, me ha gustado mucho, la verdad, y creo que a la gente le va a parecer muy interesante tu visión del derecho penal y las cosas tu experiencia y cómo lo has estado haciendo hasta hoy, ¿no? Sí que me gustaría preguntar, que además es una pregunta que me gusta mucho hacer, porque a mí me ayuda mucho a conoceros más y a que la gente os conozca, ¿no? Y es la pregunta yo la titulo El tuyo del pasado, ¿no? Y siempre digo... claro, tú eres del 85, o sea, ahora tienes 36, ¿no? Sí. Has cumplido ya 36, vale. Claro, me comentabas, no, bueno, yo empecé Derecho, tal, me comentó, al final pues me pareció una profesión muy interesante, tal. Al final muchas veces son coincidencias o son decisiones, ¿no? Pero me gusta mucho hacerlo porque estos great juries, hablamos del buen derecho, que son muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y me gusta mucho preguntar a la gente que viene, que bueno, pues a veces son profesionales, operadores, procuradores, abogados, estudiantes, gente que lleva proyectos digitales del sector. Vamos a tener dentro de una semana juezas, a 2 juezas. Y me gusta mucho hacer la pregunta porque me ayuda a conocer mejor a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué le diría el Marc Navarro de ahora, de los 36,
de ya, pues tengo mi despacho, estoy ejerciendo, ¿no? Si pudieras mandarle un tweet, que un tweet tiene 140 caracteres, que es una cosa cortita, ¿qué le dirías al Marc de los 18 años, el primer día que se sentó en la mesa de la universidad y se sienta el primer día de la carrera de Derecho? ¿Qué le dirías? Si pudieras enviarle un tweet al móvil corto con un mensaje desde el futuro, ¿qué le dirías a ese Marc? Le diría paciencia y no te rindas nunca. Es un mundo... Es un mundo que... Perdona que te he cortado, sí, Marc. A ver, realmente, vamos a ver. El derecho es, al menos en mi caso, no hablaré de los demás, es una rama muy sacrificada. Quema muchísimo, pero mucho. Además, estás solo contra todos, jueces, fiscales, funcionarios, clientes, contrarios. Estás solo en el mundo. Pero realmente, a pesar de quemar mucho, es una profesión muy gratificante y vale la pena. Lo que pasa es que hay que tener paciencia y, sobre todo, tirar adelante siempre. Pues me parece un consejo espectacular para cerrar el directo de hoy. Yo creo que esa es una de las cosas que se repiten mucho sobre todo en abogados, ¿no? Que al final es como el yo contra el mundo, el yo contra los procesos, contra los tribunales, contra los profesionales, contra los clientes, que es como una profesión en la que toca mucho ser resiliente, ¿no? Y bueno, me gusta mucho cómo lo has contado. Yo creo que, aunque hemos hablado incluso hasta de digitalización y formas de ejercer la profesión, a mí sí que me inspiras como una manera de trabajar y hacer las cosas de nuestra generación, ¿no? Que yo creo que evidentemente jugamos con las mismas reglas, pero al final son diferentes generaciones, ¿no? Y diferentes maneras de hacer las cosas. No sé si se me ha quedado algo, se nos ha quedado algo por preguntarte de lo que te hubiera gustado hablar antes de cerrar el vídeo. Bueno, no, a ver, yo lo que te iba a sugerir es que si evidentemente hay preguntas que se han quedado en el tintero o gente que mañana ve el vídeo y le inspira preguntar cualquier cosa, oye, cuantos directos quieras hacer conmigo los vas a tener. Porque además me gusta hablar, soy muy vivaracho, o sea que yo te respondo todo. Sí que es cierto que también hay, lo que me suele preguntar siempre la gente, ¿no? También anécdotas, es que podría hacer un libro. Por eso te digo que sí. Las anécdotas siempre es un tema muy peleagudo, ¿no? Porque es como lo típico. A mí me gusta a medias preguntarle, porque hay veces que la gente también cuenta cosas y luego te creas como una idea, pero bueno, siempre es muy divertido, desde luego que sí. Y si es constructivo, desde luego. A mí lo que me queda por decirte es que muchísimas gracias, me lo he pasado pipa, me ha parecido uno de los directos más interesantes que he tenido hasta ahora. Este proyecto llevo 2 meses haciéndolo y cada semana es una oportunidad muy guay para conoceros a vosotros, para aprender de vosotros, para que la gente que nos ve también aprenda sobre la profesión desde los diferentes puntos de vista. Entonces, no sé si lo hemos conseguido, pero al menos esa era la manera en la que yo me lo había planteado. Me gustaría darte las gracias tanto a ti personalmente por compartir esta hora y este café jurídico conmigo. Me ha parecido muy, muy interesante. Y nada, chicos y chicas, lo que ya sabéis, gracias por conectaros. Y si tenéis alguna duda, ya tenéis a Marc, que os invito a que lo sigáis ya, a su perfil de Instagram. Y ya creo que yo te voy a liar en algún otro del futuro. Seguramente ya veo una mesa redonda de penalistas o algo así, ya te he liado. Ya me lo has dicho y ya te he liado. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo de hoy y por compartir tantas cosas con nosotros. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Estoy a tu disposición y oye, cualquier otra cosa que surja, me lo dices sin problema y aquí estaremos. Siempre para servir. Brindo con la taza de Great Juris. Bueno, que tengas buenas noches, Marc. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias a todos por conectaros. Lo dejo ahora el directo colgado. Adiós. Un abrazo. Chao. Y recuerda, si te gusta lo que hacemos, visita nuestra web de Vicons y síguenos en redes sociales para poder decir con nosotros We are making juris great again.